a todos. Primero que nada, esperamos de todo corazón que tanto tú como tus seres queridos se encuentren muy bien de salud. El 27, 28 y 29 de abril te queremos invitar al Congreso Internacional Digital de la Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Tocaremos temas de interés para entender, actualizarte y utilizar a tu ventaja para esta nueva normalidad. Sabemos que la pandemia nos ha internacionalizado desde una misma pantalla, por lo que tendremos diferentes horarios, según donde te encuentres, para que todos podamos disfrutar de esta semana desde cualquier parte del mundo. Hagamos de esta semana una semana de aprendizaje, de conversación y de nuevos comienzos. No te lo pierdas, es una semana pensada para ti y para todos. Toma en cuenta estas fechas y agrégalas a tu calendario.
Hola a todos. Primero que nada, esperamos de todo corazón que tanto tú como tus seres queridos se encuentren muy bien de salud. El 27, 28 y 29 de abril te queremos invitar al Congreso Internacional Digital de la Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Tocaremos temas de interés para entender, actualizarte y utilizar a tu ventaja para esta nueva normalidad. Sabemos que la pandemia nos ha internacionalizado desde una misma pantalla, por lo que tendremos diferentes horarios, según donde te encuentres, para que todos podamos disfrutar de esta semana desde cualquier parte del mundo. Hagamos de esta semana una semana de aprendizaje, de conversación y de nuevos comienzos. No te lo pierdas, es una semana pensada para ti y para todos. Toma en cuenta estas fechas y agrégalas a tu calendario. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este último bloque que estaremos iniciando en esta tarde. Esperamos realmente que sea de provecho las ponencias que tenemos a continuación. Vamos a tener tres ponencias en las siguientes 3 horas, metodologías y consejos prácticos en aplicación de programas de seguridad ocupacional en el trabajo, cómo certificar la norma ISO 39001 en solo 16 semanas y protocolos COVID y la seguridad y salud en el trabajo. Ha sido una semana muy agradable donde hemos podido compartir diferentes experiencias de diferentes países y pues el día de hoy vamos a iniciar con la metodología y consejos prácticos en la aplicación de programas de seguridad ocupacional en el trabajo con don Julio César Alvarado, quien nos acompaña a continuación. Antes de presentarlo y hacer un breve resumen acerca de su trayectoria, pues comentarles que vamos a hacer la presentación con una duración aproximada de 45 minutos y al final daremos un espacio para que ustedes puedan, para que don Julio pueda atender todas las consultas y preguntas que ustedes les hayan hecho durante la presentación. Para ello tienen ustedes abajo ahí una sección de consultas y o lo pueden colocar también las preguntas en el chat. Procedo entonces a presentar a don Julio y agradeciéndole de antemano pues el compartirnos todos sus conocimientos en esta breve charla que nos va a dar. Bueno, don Julio es ingeniero en seguridad laboral y medio ambiente, posee más de 10 años de experiencia en el área de consultoría y capacitación, es gerente general de la firma de consultoría Years, mediante la cual atiende pues a más de 100 empresas, muchas de ellas de nivel mundial y muy reconocidas. También es vicepresidente de AXO, que es una asociación de profesionales en la salud ocupacional y es miembro de la Junta Directiva de Canaeco. Es miembro también activo para distintos comités y equipos de revisión y homologación de normas técnicas en Costa Rica. Es representante de Costa Rica para la ISO en la elaboración de la norma ISO 13810 y pues ha elaborado más de 250 programas en salud ocupacional y temas de emergencia para distintas empresas y sectores. Ha impartido a más de 1.500 trabajadores en distintas compañías capacitación y a diferentes niveles jerárquicos.
es consultor de seguridad ocupacional y laboral para empresas extranjeras desarrolladoras de proyectos de energías renovables en Costa Rica. Y bueno, sin más, le cedo la palabra a don Julio, quien nos acompaña en esta siguiente hora. Gracias, don Julio. Adelante. Muy buenas tardes, Randall. Muchas gracias por la presentación. Cuando uno ve a veces en este tipo de actividades el currículum en retrospectiva, se siente muy bien la trayectoria y poder compartir ese conocimiento con pues, todas las personas que quieran recibir de una u otra manera algún tipo de acercamiento con nosotros. Y para mí es un gusto poder estar con ustedes. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por el espacio y bueno, vamos a arrancar. Entonces, si gustan, regálenme un momento para compartir la pantalla. Perfecto. Muy bien. Si alguno del panel de apoyo me puede confirmar si ya ven mi pantalla y también confirmarme que me escuchan bien. La vemos y te escuchamos bien. Excelente. Muy bien, muy buenas tardes. Como decía Randall, mi nombre es Julio Alvarado. Yo soy el gerente general de la firma consultora HERS, que significa Gestión Integral de Riesgos y Seguridad. Y somos una empresa con casa matriz en Costa Rica. Tenemos más de 10 años de poder colaborar con diferentes compañías de distintos tamaños, desde MIPYMES hasta empresas pues, multinacionales y con expansión mundial y alcance mundial en temas de salud y seguridad. Y me siento muy honrado por la oportunidad de poder compartir con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema en el que queremos que pese a que el tema es tan amplio, podamos aterrizar consejos prácticos y recomendaciones puntuales para todos aquellos que nos están escuchando y que posteriormente también verán esta grabación, ¿verdad? Entonces creo que vale la pena tratar de abarcar el tema del teletrabajo desde una perspectiva muy aplicable desde la posición de los encargados de salud y seguridad, como decimos en la mayoría de áreas del mundo, los encargados de IHS. Entonces, vamos a estar hablando de cómo aterrizar en esta nueva realidad y en esta nueva normalidad en la que se involucra el teletrabajo de una manera muy profunda en las organizaciones, cómo hacer llegar la salud y la seguridad a la casa, a los hogares de nuestros colaboradores. Y para eso, pues, se trata esta charla. Vamos a tener básicamente 3 puntos. Esta es nuestra agenda para esta tarde. Primero vamos a hablar un poquito de las realidades que se han podido recopilar en lo que llevamos de este año 2021 como resultado del análisis y las grandes conclusiones que el 2020 nos ha dejado. Entonces vamos a analizarlas un poco y vamos a generar a partir de esas realidades diferentes consejos prácticos en 5 implicaciones que tiene como mínimo el teletrabajo. Y por último, vamos a ir todavía más abajo, aterrizando de una manera más práctica, dando principios de cómo generar inteligencia participativa para los encargados de IHS que puedan gestionar a través de diferentes ideas que vamos a proponer y vamos a estar conversando en esta charla, para que puedan tener insumos, herramientas, ideas prácticas y ponerlas en práctica. Entonces vamos a por ello de una vez. Lo primero que vamos a hacer en este momento, pues, es hablar directamente de las realidades. Vamos a hacer un vistazo de lo que el 2020 nos ha dejado, con la intención de poder recapitular un poco y sentar un precedente para las recomendaciones que vienen por delante. Lo primero que tenemos que hablar, y creo que varios concuerdan conmigo, es en esto. El punto número 1 de esta lámina nos dice que durante el confinamiento y durante la pandemia, realmente no teletrabajamos, simplemente sobrevivimos. Y creo que eso es una realidad en la que muchos se pueden identificar. Otro punto importante y una realidad que forma parte de muchísimas compañías es que antes de la pandemia, el porcentaje de empresas que tenían una política en el tema de teletrabajo debidamente comunicada y una política robusta en esta área era muy baja en comparación al día de hoy. Muchísimas empresas, debido a la pandemia, se vieron en la necesidad urgente de poder generar lineamientos, generar políticas, instrucciones claras a sus colaboradores de cómo teletrabajar. Sin embargo, teletrabajar es algo que va muchísimo más allá y vamos a tratar de, en esta charla, poder generar una visualización más real de lo que realmente es teletrabajar. Otro punto importante como parte de las realidades que el 2020 nos ha dejado es la siguiente. Un alto porcentaje de las empresas continuarán teletrabajando en los próximos años.
esta experiencia en la que abruptamente nos introdujo la pandemia demostró que teletrabajar es una realidad, se puede hacer, que depende mucho de las tareas y las actividades que se hagan en la compañía y su giro de negocio, pero sin embargo siempre hay diferentes áreas del negocio que pueden teletrabajar. Hemos pasado de compañías que tenían todo su personal en un edificio de 5 niveles a que ese edificio esté hoy vacío y todos sus colaboradores, que pueden ser sumas de hasta más de 1000 personas, están en sus hogares trabajando. Entonces, el teletrabajo llegó para quedarse y aunque varias compañías ya hacían teletrabajo antes de pandemia, esta situación global vino a reforzar la importancia del tema y como encargados de IHS o como miembros de compañías en donde la salud y la seguridad ocupacional tiene importancia, pues podemos sumar a que el esfuerzo en prevención y seguridad en esta área sea fructífero. Por último, dos puntos más a conversar. El primero sería, teletrabajar tiene como mínimo dos grandes aristas. La parte interna como compañía, mis políticas, programas, mis lineamientos, etcétera, que yo genero y comunico hacia mis colaboradores. Y la segunda gran arista tiene que ver con el cumplimiento legal o con lo que el país en el cual yo desarrollo mi actividad económica regula en la parte de teletrabajo. Tenemos legislaciones donde el teletrabajo no estaba literalmente regulado de alguna manera y la pandemia vino a poner a correr a algunos gobiernos a tratar de regular un poco. Tenemos otros países y otras latitudes en donde el teletrabajo que surgió como resultado de la pandemia generó mejoras en la legislación existente, políticas nacionales, en programas ya establecidos por entidades que regulan salud y seguridad en diferentes países. Pero la realidad es esa. Ahora, el último punto es muy importante y es de los más cortos de esta lámina. Teletrabajar no significa tener una laptop en casa. Teletrabajar va muchísimo más allá. Dentro de todas estas realidades, quiero mencionar algunas cosas de organismos y entidades que son muy reconocidas a nivel mundial. Primero quiero mencionar de la parte de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, como conclusión al 2020, indica que los dos mayores desafíos en el tema de teletrabajo tienen que ver con los factores psicosociales y con la parte ergonómica. Y vamos a centrarnos un poco en eso en la charla de hoy. La OIT en este mismo reporte hace mención de una revista médica muy reconocida que indica lo siguiente, dice esta revista a través de varios estudios y recolección de información que se ha hecho en diferentes latitudes y países, que las personas que tuvieron esa introducción abrupta al teletrabajo en casa, a través del confinamiento, ya han sufrido de depresión, han sufrido de estrés, de mal humor, de insomnio y de incluso síntomas de trastorno de estrés postraumático, ¿verdad? Ira, agotamiento emocional. Y creo que algunos de nosotros nos podemos identificar en algún momento o algunos meses del año pasado con situaciones o emociones como estas. Y es una realidad que tenemos que atender hoy como encargados de IHS o como parte de compañías que creen en la salud y la seguridad. Y la tercera gran conclusión o realidad a la que se está llegando a través de diferentes estudios y análisis de data del año anterior es que vamos a emigrar y nos vamos a movilizar hacia un modelo mixto. Al parecer, teletrabajar al 100% no va a ser una solución a mediano ni a largo plazo y genera ciertas consecuencias y daños, pero la pandemia y la situación real en la que nos movemos hoy no nos permite volver al modelo anterior de trabajar de lunes a viernes o de lunes a sábado totalmente en la oficina. Entonces vamos a emigrar y hacia allá vamos, hacia un modelo mixto. Y es importante que ese modelo mixto cuente con temas de salud y seguridad debidamente diluidos en él. Para eso vamos a ver algunas estrategias, ideas y consejos prácticos para empezar a hacerlo. Otra realidad es la siguiente. A modo de conclusión, para ya pasar a la parte linda y gruesa de esta charla. Teletrabajar impacta todas las dimensiones del trabajo, tanto internas como externas, y en todas nuestras habilidades, como equipos, como personas y como organizaciones. Para que el teletrabajo funcione es indispensable que cada compañía cambie sistemáticamente la forma en la que realiza su actividad o gestiona su día a día. Esa es una realidad en la que líderes de departamentos de IHS o compañeros que forman parte de comités de salud y seguridad o comisiones de salud ocupacional
o como se le llame en el país en el que usted labora, todos estamos involucrados y tenemos que hacer nuestro grano de arena para poder impulsar la salud y seguridad a esta nueva modalidad y a esta nueva realidad. Vamos a hablar de algunas implicaciones que generan cambios profundos en la manera en la que gestionamos desde nuestras áreas de salud ocupacional. Para eso las hemos dividido en 5, que son las más generales. Pueden haber más, pero quiero centrarme en estas para empezar a aterrizar un poco las implicaciones que hemos venido conversando y cómo podemos, desde diferentes áreas, empezar a gestionar la salud y seguridad en las compañías. Lo primero es pensar en nuestra compañía, en nuestra empresa, en la empresa para la cual laboramos, o si somos dueños de compañía, pues la empresa que hemos forjado y que por muchos años hemos mantenido, ¿verdad? Lo primero es que como empresa tenemos ciertas implicaciones también. Tenemos que tener una política debidamente documentada, regulada, sólida, madura en temas de teletrabajo. Esa política tiene que transformarse en programas que verdaderamente aterricen las ideas y los compromisos que se plasman o se comunican en la política. Eso obviamente requiere de recursos, requiere de presupuestos, requiere de personas que tienen que llevar a cabo las diferentes iniciativas y el aterrizaje de las realidades a las cuales tanto patronos como colaboradores se tienen que comprometer para que la salud y la seguridad sea una realidad en esta nueva realidad del teletrabajo. El segundo eslabón en el que tenemos que meditar y conversar y definir es en los equipos. Toda organización trabaja a través de equipos y los equipos son elementos esenciales para que se puedan alcanzar los objetivos. Si un equipo no trabaja bien, los objetivos no se alcanzan. Y para eso tenemos que pensar en los diferentes actores de un equipo, empezando desde sus líderes. Las responsabilidades que el líder tiene hacia su equipo y las responsabilidades que el resto del equipo tiene hacia su líder. Y entre ellos mismos, como compañeros de trabajo. Los beneficios que se obtienen al teletrabajar en medio de equipos son muy amplios, pero tenemos que saber hacerlo bien, porque si no podemos generar situaciones todavía más complicadas que cuando estábamos en la presencialidad. El tercer eslabón que tenemos que conversar tiene que ver con las personas. Las personas, aquí es muy importante entrar en un tema de autoevaluación y de autoconciencia, porque cada una de las personas que forman una compañía tiene que saber que la salud y la seguridad empieza por él mismo o por ella misma. El tema de las personas tiene que ver desde los elementos más básicos como mi autocuidado y mi conciencia de mi propia salud. Entonces aquí es donde nosotros podemos empezar a generar diferentes iniciativas, campañas y acercamientos con la población colaboradora en preguntarles si conocen realmente su estado de salud o si la empresa promueve el autoconocimiento en sus condiciones de salud, ¿verdad? Ya tenemos personas en las que tenemos antecedentes médicos, tanto familiares, genéticos, de descendencia, hipertensos, con problemas cardíacos, asmáticos. O sea, hay diferente y hay N cantidad de situaciones de salud que una persona puede heredar y que también puede, como resultado de sus hábitos, pues desencadenar. Y es importante que seamos conscientes de esas condiciones para poder tomar decisiones, cambiar hábitos y también mejorar nosotros mismos la promoción de nuestra propia salud. Por eso es tan importante el monitoreo y la atención constante de mi situación de salud en todas las aristas. La salud no solamente es un área física, lo vamos a ver más adelante, tiene diferentes componentes. El cuarto eslabón en el que tenemos que tomar conciencia y tenemos que también intervenir es la gestión de espacios. Y muchas de las capacitaciones que hemos oído durante la pandemia tienen que ver solamente con este punto, en el que hablamos de ergonomía locativa, en donde conversamos acerca de cómo es el lugar de trabajo en casa, qué tanto espacio tengo para laborar, cómo está mi iluminación, los niveles de ruido de mi vecindario, de mi propia casa, de mi familia, ¿verdad? Cómo está la temperatura en el lugar donde yo vivo y diferentes aristas de la ergonomía que aterrizamos mucho a nuestra realidad en casa, pero teletrabajar va muchísimo más allá y los programas de salud y seguridad para teletrabajadores tienen que ir muchísimo más allá de simplemente pensar en si tengo una postura correcta en la mesa que he decidido utilizar como escritorio para mi oficina en casa. O muchísimo más allá de las posturas que adopto frente a una laptop o un ordenador fijo. Teletrabajar va muchísimo más allá y salud y seguridad tiene que llegar muchísimo más allá. Y el quinto elemento importante que ha venido a evolucionar y a crecer exponencialmente durante la pandemia es la tecnología.
y también tiene implicaciones importantes para la salud y seguridad de las personas, y también podemos usar de la tecnología para beneficio de la implementación de los programas y buenas prácticas en salud y seguridad. La tecnología, sin duda alguna, es un aliado estratégico para todos los encargados de salud y seguridad en las compañías. Entonces tenemos que sacarle el jugo para aprovecharlo al máximo. Continuemos. Quiero enseñarles esta pequeña lámina, no vamos a profundizar en ella. Hace unos días se presentó en España el libro blanco relacionado con información relativa a teletrabajo. Ya hay varios gobiernos que están empezando a generar libros blancos, tratando de recopilar todo lo que el 2020 nos ha dejado como experiencias. Y para todas aquellas personas que nos escuchan, yo quiero retarles y motivarlos a que, si usted forma parte de algún colegio profesional en salud o en salud y seguridad, si usted forma parte de alguna asociación en su país o alguna asociación a nivel latinoamericano o regional, promueva que se puedan hacer libros blancos en su país para el tema de teletrabajo, para recopilar esa información que a la larga va a ser utilizada para poder generar insumos importantes y atender necesidades que se puedan detectar mediante los estudios que se utilizan para generar estos libros. Entonces, hay una organización a nivel mundial pues muy grande que tiene que ver con capital humano. Ellos se llaman pues directivos de capital humano. Hicieron un trabajo en conjunto con la Universidad de Navarra en el que crearon el libro blanco del teletrabajo para España. Y en esta exposición de este libro pudieron entender que todos los elementos, tanto internos como externos, de las compañías resultantes de la situación de pandemia están íntimamente interrelacionados. Y todo esto también aterriza a una situación de teletrabajo y a una situación de salud y seguridad en los hogares de las personas que día a día se levantan de sus camas para trabajar. Entonces es muy importante entender que desde el decreto, desde una reglamentación, una legislatura, eso puede alterar directamente la forma en la que una empresa trabaja. Y la pandemia nos ha dejado esa experiencia y tenemos que generar diferentes mecanismos para poder hacer continuidad del negocio de una manera correcta, y tenemos que trabajar desde salud ocupacional o desde salud y prevención en línea con toda esa masa de documentación, de gestión y de nuevas formas de trabajar para que la continuidad del negocio no decaiga. Es todo lo que incluso a nivel internacional, en el marco de la salud y seguridad, se ha hablado del tema de resiliencia. Entonces, somos llamados a ser parte de equipos gerenciales y estratégicos para sumar desde nuestra expertise de EHS en beneficio de las compañías y de los colaboradores que componen esas compañías. Muchos de los estudios que hemos podido observar como consecuencia del análisis del 2020 nos han dejado pues varias experiencias o conocimientos y conclusiones, desde la parte de habilidades blandas como habilidades un poco más sólidas, y sin duda alguna, parte de lo importante que hemos recopilado es que tenemos que gestionar desde una inteligencia colaborativa. Y vamos a ver en láminas más adelante cómo desde salud ocupacional esta colaboración entre diferentes departamentos y entre diferentes equipos es esencial para que podamos diluir nuestra gestión hasta los niveles más profundos de toda la organización, hasta llegar a ese cuarto, a esa habitación en donde un compañero de trabajo labora. ¿Ok? No voy a profundizar mucho en esta lámina por temas de tiempo, pero quiero invitarlos a que si pueden sacar el tiempo para revisar la presentación de este libro blanco que se encuentra en internet, pues lo puedan hacer. Hay conclusiones muy interesantes que estoy seguro van a llamar su atención. Y bueno, parte de poder compartir conocimiento también es compartir el conocimiento que uno adquirió para que las demás personas puedan llegar a él también. Vamos a ir entrando un poquito a la carnita de la charla. Quiero poder profundizar un poco en temáticas más prácticas y en consejos que en estos 18 meses hemos podido recopilar como compañía consultora y que nos han permitido gestionar y seguir apoyando a los diferentes clientes para los cuales trabajamos y que lideramos sus departamentos de salud y seguridad. Entonces vamos a ir empezando desde las diferentes implicaciones. Lo primero que quiero conversar y hacerlo de una manera muy práctica es retomar el tema de la política. Es esencial que cada compañía tenga una política consolidada y sólida del tema del teletrabajo. Y aquí el reto está en que usted se lleve la tarea de revisar esa política,
que su compañía ha definido, si verdaderamente se ha visto detallada o ajustada como consecuencia de la pandemia. Y lo más importante de una política en el tema de teletrabajo es que se puedan aclarar y actualizar y tener totalmente claras y transparentes las responsabilidades, tanto del empleador como de los colaboradores. En cuanto al tema de salud y seguridad, que es el tema en que hoy estamos pues todos coincidiendo, ¿verdad? Entonces, la política de teletrabajo tiene que hablar también de salud y seguridad y cuáles son las responsabilidades de los diferentes actores. Lo segundo tiene que ver también con los derechos. ¿Cuáles son esos derechos que yo como miembro de la organización tengo como consecuencia de teletrabajar? ¿Ok? Para mi beneficio tanto en salud y seguridad. Lo otro, que es muy importante también, es pensar en que vamos hacia una nueva tendencia en la que la forma de trabajar va a cambiar radicalmente y ya estamos hablando de, o estamos empezando a escuchar términos como nómadas digitales. Por ejemplo, empresas multinacionales o empresas que cuentan con muchísimo personal millennial o personal que ya piensa diferente a como se pensaba hace 30, 40 años respecto a que yo debo trabajar de una oficina. Ya tenemos gente que trabaja en un restaurante, tenemos gente que trabaja en un hotel, tenemos gente que trabaja en diferentes áreas alrededor del mundo. Y como compañía tenemos que empezar a pensar si nuestra política está abarcando correctamente esa arista del teletrabajo. Si vamos a permitir que compañeros trabajen en otros países, bajo qué regulación, cómo se va a trabajar, cómo se va a detallar, qué pasa si hay un accidente en otro país. Todo eso tiene que quedar debidamente plasmado en nuestra política de empresa en relación al teletrabajo. A veces no es tan complicado cuando la persona se mueve dentro del propio territorio del país donde se está implementada la compañía y se mueve en distintos estados o provincias o distritos. No es tan complicado, pero cuando se mueve a otro país y sigue teletrabajando, la situación puede cambiar radicalmente. Entonces, es muy importante que empecemos a pensar si este tema está siendo atendido por nuestras políticas internas de teletrabajo. Más allá de tener una política que sea bien bonita, que esté enmarcada y que la tengamos pegada en la recepción o en algún lugar visible, tenemos que también esforzarnos para que la política sea aterrizada. Y cuando hablamos de aterrizaje, significa que pueda ser práctica, que las personas que trabajan para la organización puedan entender a quién deben acudir cuando tienen una duda, a quién deben acudir cuando tienen una necesidad, qué deben hacer cuando detectan un peligro en su lugar de trabajo, relacionado con el espacio en donde han decidido teletrabajar. Tenemos que también definir y aterrizar los tiempos de respuesta para que el colaborador sepa exactamente cuánto tiempo debo esperar para conseguir respuesta a la inquietud que acabo de plantear. Además de eso, es sumamente importante esclarecer esas zonas grises. Hay muchísimas legislaciones en diferentes países alrededor del mundo y pasa mucho en América, porque Europa ya están más maduros en temas de teletrabajo, pero en nuestro continente hay mucha legislación que tiene áreas grises. Por ejemplo, hay legislaciones que no especifican claramente si la computadora, el mouse, el teclado, el monitor o el equipo mobiliario que la persona va a usar para teletrabajar lo tiene que dar el patrono o tiene que ser adquirido por el colaborador. Hay políticas o gubernamentales, hay legislaciones que no esclarecen correctamente qué pasa si una persona que está en su casa teletrabajando va al supermercado, se moviliza en su horario de trabajo a hacer una compra por un refresco, cosas así, y sufre un accidente. Todas esas pequeñas áreas grises que tal vez legislaciones en donde nosotros operamos no están tan clarificadas, nuestra parte interna como compañía tiene que clarificarlas y tiene que darle la seguridad y la confianza al colaborador de qué va a pasar en diferentes escenarios. Esto es, en su esencia, gestión del riesgo y es elemento esencial de todo departamento de salud y seguridad. Entonces, esclarecemos todas esas zonas grises en donde probablemente nuestras legislaciones, como tienen que abarcar tantas situaciones diversas, no profundiza. Por último, es importante que la política de teletrabajo también especifique con claridad las condiciones mínimas de salud y de seguridad que deben cumplirse para que la persona pueda teletrabajar.
Hay legislaciones donde el teletrabajo no puede ser exigido, hay legislaciones donde el teletrabajo es un acuerdo entre el patrono y el colaborador. Entonces, es muy importante que conozcamos en detalle la legislación de nuestro país respecto al teletrabajo y cómo vamos a adaptar las políticas internas a esa legislación para que haya cumplimiento legal en todas sus aristas y también esclarecer las áreas grises que muchas veces la legislación deja abiertas. Este es nuestro primer punto. Yo espero que nos podamos llevar esta tarea de revisar nuestra política. Vamos a ver ahora algunas ideas prácticas para alinear todo el esfuerzo que la compañía está realizando o nuestra empresa está realizando para poder gestionar su día a día y darle continuidad al negocio y cómo salud ocupacional tiene que alinearse y ser un impulsor de esta tendencia y de estos cambios, de estos cambios que la compañía está haciendo. Y desde mi experiencia, considero que trabajar colaborativamente es la manera más inteligente de hacerlo. Estoy convencido que los encargados de salud ocupacional tienen que trabajar en equipo. No podemos ser islas que traten de resolver o de gestionar los riesgos de una compañía, sin importar su tamaño, si es pequeño o grande. La capacidad de éxito de un encargado de salud ocupacional está en su facilidad para diluir la gestión en todos los niveles de la organización, para que sea parte de todos los diferentes equipos que componen la empresa, que sea parte de todos los niveles jerárquicos. Y eso no se consigue de un día para el otro y tampoco se consigue creyendo que individualmente lo puedo alcanzar. Entonces, la inteligencia colaborativa es una clave de éxito para que los departamentos de salud y seguridad puedan en esta nueva realidad seguir gestionando de manera adecuada. Algunas ideas que me gustaría proponerles para que esto se pueda llevar a la práctica y sea algo real es trabajar ciertos temas a través de mesas de trabajo. ¿Okay? Hacer focus groups, hacer encuestas online, empezar a recopilar información de los diferentes miembros de la compañía para que pueda diluirse la gestión en el día a día del encargado de salud ocupacional. Aquí es muy importante darle participación a los diferentes actores de la empresa, desde llenar una encuesta, desde pedirle a un manager o a un líder 5 minutos para conversar sobre una idea que queremos implementar en la compañía. Todos estos esfuerzos, por más pequeños que suenen, al final vienen a sumar de manera importante porque cuando uno lanza un programa de salud ocupacional, muy rara vez se ejecuta solo, ¿verdad? Quienes ejecutan y logran aterrizar lo que hemos plasmado en el papel son los mandos medios, son los líderes. Y entre más se sientan ellos involucrados en el diseño y en la preparación de ese programa, van a sentirse apoderados del mismo y van a poder diluirlo y comunicarlo a sus subordinados de una mejor manera. Entonces, ¿cómo es la manera más exitosa para lograr eso? Involucramiento. Y a través de mesas de trabajo o a través de simples reuniones virtuales en las que yo pueda pedir la opinión de ese mando medio, de ese líder, ya logro su confianza y logro que me ayude cuando ya lancemos el programa. Eso es sumamente importante. Otro elemento importante que tenemos que hacer los encargados de salud y seguridad es actualizar nuestras matrices de peligros y nuestras evaluaciones de riesgo. Sin duda alguna, que el 90% de nuestra población ya no esté en la oficina cambia nuestro mapa de riesgos. Que la mayoría de nuestros colaboradores ahora se encuentren en sus casas cambia por completo la forma en la que debemos de gestionar. Y salud ocupacional tiene un principio metodológico en donde primero identificamos, evaluamos y luego corregimos o hacemos acción. Entonces, esta parte de identificar tenemos que actualizarla a la nueva realidad. Tenemos que generar herramientas que puedan ser funcionales para el aterrizaje de la identificación de riesgos en los hogares de nuestros colaboradores. Eso es sumamente importante. Y aquí nuevamente la invitación es crear esa herramienta en conjunto. Crear esa herramienta con los distintos líderes, crear esa herramienta con los colaboradores más antiguos de la empresa, crear esa herramienta con colaboradores nuevos de la empresa y hacer un muestreo en el que podamos tomar actores claves en la compañía que nos ayuden a diseñar una herramienta que se ajuste a la realidad de la empresa. Eso va a ser sumamente importante. Otro elemento que no podemos dejar de lado, y como les decía, es de los más conversados en época de pandemia, es la parte ergonómica y locativa. Tenemos que poder introducir dentro de nuestra matriz de peligros todos los elementos que hay en cada hogar, desde la perspectiva ergonómica. Tenemos que
poderle dar herramientas a los colaboradores para que sepan cómo saber si tienen una buena iluminación, si el nivel de ruido es óptimo en el lugar que han destinado de sus hogares para teletrabajar, en temas de temperatura, de posicionamiento del equipo de cómputo, dimensiones del mobiliario, alturas, distancias. Toda esa información tiene que llegar a los colaboradores para que puedan optimizar su espacio de trabajo en casa. Un tercer elemento que considero sumamente importante y práctico es adaptar los programas de salud y seguridad a esta nueva realidad. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿cómo voy a prevenir las lesiones en las casas? Porque ese es ahora mi nuevo lugar de trabajo y es ahí donde yo como encargado de salud y seguridad tengo que intervenir. ¿Cómo voy a evitar que las personas se accidenten en sus casas? Entonces tenemos que abordar ese tema. Tiene que estar introducido dentro de nuestras matrices y nuestros programas. ¿Cómo voy a adaptar la pirámide de gestión de peligros a esta nueva realidad? ¿Cómo puedo eliminar el riesgo en el hogar? ¿Cómo puedo hacer acciones de ingeniería en el hogar? ¿Cómo puedo cambiar o generar documentación que le permita al colaborador tener una guía de paso a paso para mejorar la salud y seguridad en su casa? Es todo un reto, ¿verdad? Y tenemos que tratar de adaptarlo a la realidad que ahora estamos viviendo. Tenemos que también adaptarla y hacer uso de la tecnología para nuestro beneficio, ¿verdad? Entonces, mucho de la forma en la que antes medíamos la salud y seguridad ha cambiado. Ya no nos medimos la salud y seguridad por recorridos que hacíamos en las oficinas, porque ahora no hay nadie en las oficinas. Entonces, esa métrica perdió valor y ya no nos suma en nuestro sistema de gestión preventiva. Tenemos que empezar a retarnos en poder definir cómo nos vamos ahora a automedir en esta nueva realidad. Y es ahí donde nuevamente los equipos de trabajo toman una importancia relevante, increíble. Si yo tengo un equipo de trabajo y les pregunto cómo vamos a medir la salud y seguridad de ahora en adelante para la gente que está en casa, se pueden sorprender de las ideas que pueden poner sobre la mesa. Versus tratar de uno independientemente y solo de resolverlo. Entonces, nuevamente, la inteligencia colaborativa es clave para que el encargado de salud ocupacional pueda llevar adelante las diferentes iniciativas. El cuarto punto lo hemos venido hablando a lo largo y ancho de la charla y es diluir la gestión y las responsabilidades en esos mandos medios que se convierten en nuestros aliados estratégicos para poder diluir la salud y seguridad en todos los niveles. Ahí ocupamos involucrarlos desde las etapas de diseño y planeación de los programas. Tenemos que involucrarlos en el desarrollo de los programas, en una parte de rendición de cuentas. Tenemos que definir nuestros programas de tal manera que al mando medio se le pidan cuentas del programa como tal y también a los colaboradores. Hay dos grandes equipos de trabajo que por lo general en toda compañía existen y que pueden ser aliados estratégicos para los departamentos de salud y seguridad. Y quiero hablar de ellos. El primero es el Comité de Salud Ocupacional o el Comité de Prevención. Dependiendo del país en donde esté su compañía, pues se llama de diferentes maneras. Pero lo más importante aquí es darles algunos consejos de qué puede hacer este comité en esta época de teletrabajo. Porque muchas personas y muchas empresas se han acercado a nosotros y nos han dicho, es que el comité de salud ocupacional ya no tiene importancia, ya no tiene dónde actuar porque todo el mundo está en sus casas. Y más bien la pregunta debería ser, ¿cómo adecuamos al comité de salud y seguridad para que ahora nos colabore desde sus casas para los colaboradores que están en sus casas? Entonces, aquí hay varias ideas que queremos plasmar y nos gustaría que pudieran ser valoradas por ustedes y llevárselas como insumo para gestionar en su día a día. El primero es buscar alianzas. Estamos en una época en donde la situación económica tiene cierto grado de incertidumbre y en donde podemos encontrar muy buenas alianzas como resultado de la situación económica. Entonces, empiece usted a movilizarse en el sentido de investigar qué otras empresas podrían sumarle desde la perspectiva de salud a sus colaboradores. Con quienes podríamos recibir charlas desde la parte emocional, con quienes podríamos recibir charlas desde la parte psicológica, quienes nos podrían dar talleres. Y va a ver que los precios que va a encontrar en esta época son muy distintos a los de prepandemia. Entonces, pensar en alianzas es una estrategia funcional para cuidar nuestro presupuesto y también para generar diferentes atenciones en las áreas de salud. Otro elemento importante es hacer uso de los seguros. Muchas veces tenemos y pagamos primas pues, de seguros muy altos y desconocemos los beneficios y las ventajas que estos seguros tienen. Entonces, revise con su agente de seguros, principalmente seguros de riesgos del trabajo,
seguros de seguridad civil, de terceros. Muchas de las empresas que venden seguros también tienen beneficios en los que usted puede obtener charlas, capacitaciones, diferentes beneficios para sus compañeros de trabajo. La otra arista en la que tiene que pensar el Comité de Salud y Seguridad es cómo voy a promover la salud física, mental y social, que son las tres grandes aristas de nuestro ser como individuos. ¿Cómo puedo promover hábitos saludables? Y aquí la lluvia de ideas puede ser gigantesca y estoy convencido que cada equipo, ustedes se van a sorprender de lo que su equipo le va a plantear. Otro elemento importante de los comités es alinearnos con las gestiones que Recursos Humanos también desarrolla. Recursos Humanos tienen un reto enorme en esta época en el que estamos teletrabajando. Tenemos que seguir generando cultura organizacional. Tenemos que garantizar que cada colaborador de la empresa se sienta miembro de la compañía y trabaje para su compañía de una manera responsable. Entonces, tenemos que introducirnos ahí también. Tenemos que pensar cómo hacer para que le sumemos a la necesidad de autogestionar el tiempo y las prioridades de los colaboradores. Cómo podemos introducirnos en las rutinas que ya existen para no tener que sacarlos de la rutina o sacarlos de la gestión diaria y más bien diluir la salud y seguridad en esa misma gestión. Elementos importantes con RH tiene que ver con la suficiencia o la autonomía para gestionar, la confianza de los líderes hacia sus subordinados y cómo vamos a contribuir a que el colaborador que está en su casa adquiera habilidades para ser autoconsciente de su salud y seguridad. Para ello, nosotros pues hemos intervenido y hemos trabajado muy de la mano con departamentos de RH en los perfiles de puesto. Muchos de los perfiles han cambiado debido a la pandemia y nosotros pues modificamos las mallas curriculares de esos perfiles en función de los riesgos que identificamos y empezamos a gestionar a los diferentes perfiles incorporando elementos de salud y seguridad según la realidad que encontramos. Y lo otro es empoderar a los colaboradores. Eso es un elemento esencial en toda la gestión de salud y seguridad. Dentro del tema de inteligencia colaborativa, tenemos que garantizar que la cultura en IHS continúe a pesar de que estemos teletrabajando. ¿Cómo hacemos eso? Eso lo hacemos de diferentes formas. Y un consejo que quiero darles, una recomendación es, la tendencia a nivel mundial va a ser ir a un modelo mixto. Las personas de una u otra forma van a llegar a estar en una oficina. Esa oficina puede ser que ya sea más pequeña, puede ser que se utilice solo cada 15 días, cosas así. Pero es una estrategia muy válida hacer lo que llamamos brandear la oficina con temas de salud y seguridad, para que cada vez que el colaborador le toque ir a la oficina y tenga esa sensación de estoy en la empresa, salí hoy un poco del rol de trabajo en casa y llego a la oficina y mi primer mensaje que recibo es salud y seguridad. El primer mensaje que recibo es prevención. Eso cala profundo en los colaboradores y puede generar un impacto a muy largo plazo, ¿verdad? Puede generar beneficios continuos. Lo otro es generar campañas. Es importante trabajar con los departamentos de mercadeo, es importante trabajar con los departamentos de comunicación de las empresas para que constantemente demos campañas de salud y seguridad a lo largo y ancho del año. Por último, tenemos que tener también canales claros y funcionales de cómo reportar riesgos. Podemos hacerlo a través de tecnología, desde generar, no sé, un formulario en Google Form en el que yo pueda, cada vez que identifique un riesgo, meterme un link y documentarlo. Subir fotografías, poder dar incluso recomendaciones de cómo corregirlo y que eso sea atendido y direccionado directamente al Departamento de Salud Ocupacional. La otra clave es que todo el tema de endomarketing tiene que también tener sus gotitas de salud y de seguridad. Y la compañía tiene que venderse a sus propios colaboradores como una empresa saludable. Este es un concepto que también en los últimos años ha venido tomando relevancia y estamos ya dejando de hablar de prevención y de seguridad y estamos empezando a hablar más de empresas sanas, de empresas saludables que promueven la salud y la seguridad de los colaboradores. Lo otro es alinear todos los esfuerzos de salud y seguridad a los intereses reales de la población. Por eso es tan importante tomar el tiempo, y muchas veces esto lo podemos hacer muchísimo más rápido con recursos humanos, que dentro de las evaluaciones de desempeño o dentro de las métricas que recursos humanos ya cuenta dentro de su sistema de gestión, introduzcamos intereses que los colaboradores tienen en diferentes áreas. Tenemos colaboradores que les gusta mucho el deporte, tenemos colaboradores que les gusta mucho, no sé, la cocina,
el hiking, los videojuegos, tenemos colaboradores que tienen gustos de todo tipo. Y nosotros podemos vender salud y seguridad haciendo uso de esos intereses. De esa manera puede calar más profundamente y más fácil en los colaboradores. Quiero para ir cerrando, recomendarles que los programas de salud y seguridad tienen que ser integrales. ¿Qué significa esto? Tenemos diferentes áreas en todo nuestro concepto de salud. Salud no es ausencia de enfermedad, salud es tener bienestar físico, mental y social. Pero esas tres áreas también se fragmentan a un nivel más profundo y podemos verlo en este pequeño diagrama que les dejo por acá a mano derecha. La intención es que como profesionales de salud y seguridad o como miembros de los comités de prevención o como líderes de los departamentos podamos hacer programas que atiendan cada una de estas aristas. Por eso es tan importante saber los intereses de los colaboradores en todas estas aristas. Es importante saber, por ejemplo, cómo están las finanzas de los colaboradores, en el sentido de si todo el mundo está endeudado, no va a poder tener un nivel bajo de estrés, siempre va a estar estresado con las llamadas del banco, siempre va a estar estresado con que el dinero no me alcanza. Entonces podemos hacer salud ahí, podemos empezar a implementar, no sé, planes de salud financiera, podemos empezar a dar capacitación en salud financiera, podemos generar a través de no sé, de la Asociación Solidarista herramientas y mecanismos más fáciles para poder ahorrar, podemos como empresa destinar o hacer alianzas con bancos o con diferentes instituciones del tema financiero para que nos ayuden a atender esta necesidad puntual de la población. Si cuando yo hago mi encuesta me doy cuenta que todo el mundo quiere aprender a cómo salir de deudas, quiere aprender a cómo lograr que le alcance el dinero a fin de mes, es algo que tengo que atender. Y vean que es un tema que muchas veces se pasa por alto y no le pasaría por la mente a un encargado de salud ocupacional. Sin embargo, es un elemento importante de la salud. Otros elementos que podemos involucrar en nuestros programas de salud y seguridad son los aspectos físicos. Por ejemplo, podemos empezar a generar iniciativas de cambio de hábitos, promover que la gente deje de fumar, que se alimente mejor, que se hidrate correctamente. Podemos empezar a meter en esta parte todos los elementos de pausas activas. Mucho está en saber cómo vender esto hacia los colaboradores de tal manera que pueda calar profundo y que podamos generar bienestar y salud en esta área de todo su ser como persona, ¿verdad? Entonces, esto se puede hacer de manera individual, se puede hacer de manera colectiva. Muchas empresas lo hemos trabajado a través de clubes deportivos, lo hemos trabajado hasta de manera remota, en donde cada uno nos retamos a correr por semana tantos kilómetros y tenemos un chat en WhatsApp y entonces subimos el registro del recorrido que hicimos, nos automotivamos, cosas así. Entonces, todo eso son ideas muy prácticas que pueden ser parte de nuestros programas de salud y seguridad también. Otro elemento importante es la parte social, que en época de pandemia, debido al confinamiento, nos hemos visto un poco lejos de las actividades sociales y esto también genera daños a la salud. ¿Por qué? Porque somos seres que están diseñados para relacionarse con otros y el trabajar en equipo es parte esencial de lo que uno espera como colaborador de cualquier empresa. Entonces, estos equipos virtuales que ahora existen tienen que saberse utilizar correctamente, porque si no también nos va a generar situaciones de estrés que van a perjudicar a mediano o largo plazo nuestra salud. Entonces, aquí nosotros pues hemos hecho intervenciones en donde hacemos, por ejemplo, tardes de café, o hacemos competencias de videojuegos en línea, o aplicamos diferentes programas en los que invitamos a algún comediante y esa persona se conecta con los diferentes equipos y se hacen diferentes actividades. Mucho de lo que antes se hacía presencial ahora fue adaptado a la virtualidad y podemos también hacer uso de esos elementos para nuestro beneficio. En la parte emocional, muchas veces con el simple hecho de que se pueda designar presupuesto para trabajar sesiones de apoyo emocional, psicológico, tanto individuales como grupales, genera un cambio importantísimo en la forma en la que las personas se sienten atendidas por los patronos y por los encargados de salud ocupacional. Entonces es otra iniciativa que podríamos poner en práctica para incentivar la salud y la seguridad. Muy bien, así podríamos seguir con infinidad de ideas. El gran reto que tenemos por delante es que en esta integración que tenemos que hacer para adaptar nuestros programas a la realidad, lo hagamos lo más participativo posible.
Entre más opiniones consultemos a los diferentes líderes, mandos medios y también al personal que se va a ver beneficiado al final de estos programas, vamos a poder diseñar mejor los mismos programas y generar contenidos y funciones importantes. Otro equipo que es indispensable en las compañías y que se convierte en un brazo derecho para los departamentos de IH son los brigadistas. Y muchas personas piensan que en este momento no vale la pena invertir en una brigada porque no hay nadie en el edificio. Pero las emergencias pueden ocurrir en todo lugar. Nosotros, por ejemplo, hemos aplicado en diferentes compañías trabajos y programas en donde los brigadistas lideran diferentes charlas a sus equipos de trabajo. Tenemos empresas que trabajan por departamentos o por cuentas y en cada cuenta tenemos un brigadista. A ese brigadista le damos una masterclass de cómo dirigir una charla virtual. Hacemos que esas charlas virtuales se extiendan máximo 15 minutos. Entonces, en las reuniones grupales que ya tiene el departamento definidos como parte de su gestión mensual, introducimos esos 15 minutos en donde el brigadista interviene. Y el brigadista les enseña qué hacer antes, durante y después de, no sé, un atragantamiento de un hijo en casa. Qué hacer antes, durante y después de una cortadura. Qué hacer antes o después de un conato de incendio en el hogar. Qué hacer antes y durante y después de una situación de un desmayo de un miembro de la familia. Vean cómo estamos trasladando situaciones que podrían pasar en la oficina a los hogares de los colaboradores. Entonces les enseñamos a los brigadistas a través de una masterclass cómo atender eso, cómo brindar ese conocimiento y luego el brigadista va y lo brinda a su departamento a través de la charla mensual que tiene el equipo. Le enseñamos también al brigadista para que baje la información a sus compañeros de trabajo cómo identificar amenazas y vulnerabilidades, cómo hacer un plan de emergencias en el hogar, cómo hacer un plan de evacuación en casa. Todo eso son informaciones que cuando llegan al colaborador que teletrabaja, ve como un valor agregado y concientiza de que el patrono sí está preocupado por su salud y seguridad, aunque no esté en la oficina. ¿Verdad? Entonces, las brigadas se convierten en un aliado estratégico para poder hacer este tipo de iniciativas. Ellos también se pueden convertir en canales para consultas rápidas. Si nosotros constantemente le damos el lugar que los brigadistas merecen en la gestión de salud y seguridad, los brigadistas se pueden convertir en el primer nivel de atención de consultas. Podemos entrenar a los brigadistas en diferentes temas de IHS y que los equipos, antes de ir al de salud ocupacional, consulte al brigadista y atender y diluir de esa manera la gestión. Otro elemento importante, ya lo hemos mencionado, está por ahí el número 3, es la parte de los planes de emergencia. Toda emergencia tiene 3 etapas como mínimo, un antes, un durante y un después, pero también hay diferentes fases. Entonces podemos enseñarle a los colaboradores cómo hacer mitigación, prevención, cómo atender correctamente las emergencias, cómo reconstruir en el sentido de volver a la normalidad de su día laboral después de un suceso, de una emergencia, y cómo hacer esa recuperación en las diferentes aristas de cuando sucede una emergencia, ¿verdad? Entonces, tenemos mucho que hacer en casa, podemos colaborar de muchísimas maneras y cuando hagamos estas mesas de trabajo para preguntarle a los diferentes involucrados qué podemos hacer, nos vamos a llevar grandes sorpresas de las respuestas que ellos nos dan y eso nos va a permitir actuar de una manera que llame más la atención y que verdaderamente sea mejor recibida por los diferentes colaboradores de la compañía. Muy bien. Creo que me pasé un poquito de tiempo. Tal vez alguien del equipo consultarme. Randall, si tenemos alguna consulta, si hay algún comentario. Sí, por acá tenemos un par de consultas. Nos pregunta Nair Carolina Martínez, gracias por tu consulta. ¿Cómo sugiere utilizar los intereses de los empleados con el tema de salud y seguridad? Sí, para mí lo más importante es alinear esos intereses con los programas de prevención que tengamos y de promoción de la salud. Si queremos vender la empresa como una empresa que promueve la salud, podemos usar los intereses para hablar también de salud. Te doy un ejemplo muy práctico. Tenemos un cliente en donde uno de los intereses que más surgió por las edades que tiene la media de los colaboradores fueron los videojuegos, ¿verdad? Entonces, se hizo un torneo de videojuegos en línea. Pero antes de lanzar el torneo, le dimos a los participantes instrucciones de cómo adecuar su lugar para jugar
para que no sea peligroso, ¿verdad? Entonces, la importancia de ordenar el cableado, de poder tener siempre un acceso a una salida en caso de una emergencia. Incluso hasta les hicimos una infografía de cómo hacer ejercicios de calentamiento para las extremidades superiores y los dedos antes de empezar a sentarse, porque por lo general lo hacen por muchas horas, a sentarse ya a utilizar el control, ¿verdad? Les dimos incluso ideas de cuáles controles podrían ser más ergonómicos que otros, ¿verdad? Entonces, todo eso lo hicimos involucrando a los que ya el mismo grupo de la compañía sabía que son los que más juegan. Entonces nos acercamos a esa persona que más juega y le preguntamos, ¿dónde consigue los controles? Y fuimos a ese proveedor y le dijimos al proveedor cuál es el control más ergonómico. Entonces de esa manera aterrizamos salud y seguridad a un interés muy puntual que cualquiera diría, de mí, ni me va ni me viene que jueguen videojuegos. Pero cuando preguntamos e investigamos, logramos llegar a soluciones como esas. También nos preguntan por acá, ¿es gran medida para los trabajadores, por ejemplo, en minerías o subterráneos, ejercicios físicos? ¿Cuál es tu opinión? Sí. Bueno, este tipo de labores más bien necesitan hacer pausas más pasivas porque el día a día de este tipo de labores pues son muy intensas. Entonces, más que detenerlos para que hagan estiramientos o movilidad, tenemos que detenerlos para que se distraigan de su jornada, para que descansen la vista, para que puedan refrescar también, respirar aire más fresco, cosas de ese tipo. Entonces, en minería no, pues es una labor que no se puede teletrabajar, ¿verdad? Tenemos que también ser muy conscientes de que hay actividades que no se pueden teletrabajar y también hay personas a los que no les beneficia teletrabajar, ¿verdad? Hay muchísimos ejemplos de personas que empezaron a teletrabajar y lo que pasó al final fue que perdieron su empleo porque no lo logran, ¿verdad? Y en este caso tan particular, pues se sale un poco del scope de la charla, que una actividad de minería, pues no se puede teletrabajar, pero haciendo respuesta puntual a la consulta, yo pensaría más bien en pausas pasivas, en poderlos sacar un poco del ajetreo del día y poderlos movilizar a un playroom con distractores más pasivos, ¿verdad? Entonces, por lo general lo que uno puede hacer en ese caso es tener un espacio, bueno, ahorita por COVID tal vez un poco más difícil, pero antes pensaba uno tal vez en un espacio donde puedan jugar naipes, donde puedan jugar dominó, donde puedan tener un elemento totalmente distinto a su día a día que también genera un poquito de bajar las revoluciones y de controlar un poco el estrés resultante de la alta actividad física. Otro elemento importante para trabajadores mineros es la parte de fisioterapia. Yo sí considero que una empresa que hace minería tiene que tener un consultorio médico, tiene que tener controles de salud muy estrictos para sus colaboradores y también una parte especial de fisioterapia en el que continuamente puedan haber sesiones sin importar si me duele o no algo, ¿verdad? Porque muchas veces cuando ya hay dolor en alguna extremidad, ya hay una lesión que tiene que atenderse a largo plazo, cuando si hubiésemos visitado de manera preventiva, pues no hubiera surgido la lesión. Entonces, creo que por ahí podrían ser algunos consejos prácticos y el tema de fisioterapia es muy importante para este sector desde mi perspectiva. Súper claro, muchas gracias, Julio. Nos pregunta Olga Machado, ¿cómo convencer a la alta gerencia de la importancia de la salud y la seguridad ocupacional desde el teletrabajo? Si en mi país no hay una legislación al respecto, lo cual hace que no le den la importancia que se debe. Gracias, Olga Machado, Paraguay. Muy bien, cuando no tenemos un requerimiento legal que, por ejemplo, nos obligue, llamémoslo así, a aplicar programas en teletrabajo, el escenario más trágico es que a mediano o largo plazo vamos a empezar a ver un incremento de las incapacidades, ¿verdad? Y eso va a repercutir directamente en los costos asociados a seguros, a indemnizaciones, a incapacidades, a reemplazos por tener que cubrir a alguien que se incapacitó. Ahorita hemos pasado un 2020 en donde, como decíamos al inicio de la charla, no teletrabajamos, simplemente sobrevivimos. Estuvimos bajo niveles de estrés altos, bajo condiciones no ergonómicas, trabajando por muchos meses y muchos continúan aún así. Entonces, a largo plazo, pues vamos a empezar a ver la repercusión en la salud de los trabajadores debido a esto. Y eso económicamente se va a trasladar en enfermedades laborales, en lesiones, incapacidades y todo lo que hemos hablado. Entonces, mi recomendación sería usar estadística ya existente
y también proyectada de la realidad que se puede venir y que se está asomando, llamémoslo así, para llevarle esa data al patrono y tratar de concientizarlo desde esa perspectiva. El otro elemento importante es darle al patrono la perspectiva de empresa sana, de que tiene que vender su compañía como una empresa que busca el bienestar de sus colaboradores, porque eso va a repercutir directamente en la calidad, en la capacidad de respuesta y también en el compromiso de los colaboradores. Cuando un colaborador se siente, llamémoslo así, amado, llamémoslo así, cuidado por la empresa, ese colaborador te va a producir más, ese colaborador va a ser más, va a estar motivado para poder generar mejores ideas que al final van a generar más dinero, ¿verdad? Entonces, tenemos esas dos aristas. O le entramos desde la parte de proyección de cuánto te va a costar si no hacemos algo ya, o le entramos desde la perspectiva cuánto puedes ganar si inviertes hoy. Excelente, Julio. Nos comentan acá, una recomendación para los colaboradores que participan en teletrabajo en cuestión de salud por la cercanía constante con los alimentos, ¿verdad? O con tener el acceso a ciertas cosas que en el trabajo usualmente no las tienen. Ana, mira, es que no te entendí bien la consulta, ¿me la puedes volver a plantear? Perdón. Una recomendación para los colaboradores que participan en teletrabajo en referencia a la cercanía o el acceso continuo que tienen a, por ejemplo, a los alimentos, a las bebidas o a la alimentación, ¿verdad? Okay. Ahí sentido. tal vez entiendo la pregunta, voy a atenderla desde dos perspectivas. Uno puede ser un extremo en el que estoy en casa y más bien teletrabajo tan seguido que no desayuno, no almuerzo y no ceno, ¿verdad? Y Sí. como respuesta a estar tan pendiente a mi trabajo, lo que hago es comer galletas todo el día o hacerme un snack rápido, cosas así, lo cual no genera nutrición y también va a repercutir porque no tienes la energía suficiente para seguir trabajando. Es un ciclo vicioso. Esa podría ser una perspectiva, o la más fácil es estoy teletrabajando y también pido o hago uso de Uber o hago uso de algún delivery y como solo comida chatarra, ¿verdad? Entonces, eso obviamente tenemos que atenderlo. Lo primero sería, como hemos visto en la charla, preguntar si eso ocurre, ¿verdad? No darlo por un hecho. Eso lo podemos hacer a través de encuestas con preguntas secundarias. ¿Qué es una pregunta secundaria? Es una pregunta indirecta, en donde yo pueda preguntar qué tipo de alimentación consumo normalmente en mi casa, ¿verdad? Entonces pongo entre las opciones comidas rápidas, me alimento bien o no sé. Eso hay que montar la encuesta según la realidad de cada país. Obtengo ese insumo y lo atiendo. Mucho de lo que hemos hecho en esta lista es, por ejemplo, si conocemos dentro de la compañía algún colaborador que le guste mucho el tema de cocina, o que sea muy estricto y tenga de verdad implementado el hábito de comer bien, le damos visibilidad a ese colaborador. Le pedimos que a través de una charla le enseñe a los demás colaboradores cómo hacer meriendas sanas, cómo preparar las meriendas de los próximos 3 días, ¿verdad? En algunas ocasiones lo que hemos hecho es hablar con algunos chefs, ¿verdad? Con gente que incluso está en nuestras compañías, que en algún momento por X o Y razón estudió cocina, ¿verdad? Eso también es importante preguntarlo para saber qué otras hobbies, pasatiempos o intereses tienen los colaboradores y hacer uso de ellos. Entonces, muchas veces hemos hecho eso, hacemos tardes de café, donde definimos recetas, donde damos recetas sanas y a través de la interacción que estamos teniendo, como en este momento, podemos ver a la persona cómo se prepara los snacks, sus comidas y los demás pues replican eso, ¿verdad? Entonces, es una forma de atender esa parte. Otra puede ser a través de infografías, videos o toda una campaña de comunicación de cómo alimentarnos sanamente durante nuestra jornada en tiempos de pandemia y de teletrabajo. Excelente. Bueno, vamos a finalizar con un par de preguntas rápidamente para darle ya espacio a la siguiente ponencia. Buenas tardes. Quisiera preguntar cómo se pueden gestionar las quejas de los trabajadores en cuanto a su jornada laboral y sobrecarga laboral, horarios y productividad. Gracias. Ingrid Milena López. Y esa es una pregunta muy, muy amplia porque depende mucho también de cada legislación, del contrato laboral y de muchísimas aristas. Mi recomendación aquí es que podamos ver con los líderes cuando hay a lo largo y ancho del año proyectos donde son más demandantes y donde se sabe hay departamentos que en cierres fiscales se sabe que tienen que extrear
Hay momentos en el año donde el departamento sabe que viene una jornada dura de trabajo, entonces lo importante aquí es prepararnos para esa jornada y hacer mucho uso de la tecnología, ¿verdad? De cómo poder agilizar los procesos que no se hagan tanto a mano o a pie o de digitalizar. Hay demasiadas opciones para poder transformar y digitalizar procesos y creo que tenemos que empezar a pensar en eso para tratar de rentabilizar un poco el tiempo. Cuando ya es un tema de hábito, tenemos que trabajar mucho en la conciencia, tanto del líder, a veces hay que ir hasta incluso al patrono, porque a veces son temas de cultura organizacional, donde te ven mal si te vas antes de las 6. Entonces es un tema de cultura que cuesta a veces revertir, pero hay métodos para hacerlo. Entonces lo más importante aquí es sentarse con los mandos medios para ver si esa realidad ocurre en toda la organización o solo en un departamento específico y atender eso en función de las repercusiones que está teniendo hacia los colaboradores. Es el mismo ejemplo de la pregunta que contestamos hace poco. Si yo tengo un ambiente en donde la jornada siempre es extensa, en el primer momento en que el colaborador tenga otra oferta laboral, se va a ir. Y eso va a repercutir económicamente para la compañía. Entonces son elementos en que podemos proyectar a los líderes para generar conciencia y luego ya venderles el cómo optimizar tiempos. Pero es una pregunta muy amplia, podríamos hablar muchísimo de eso, pero por lo menos una luz de cómo iniciar. Excelente. Bueno, y tus comentarios respecto a los ejercicios o algún tema de actividades introductorias físicas para el teletrabajo. Bien, yo considero que la parte de stretching o los programas de pausas activas en este momento de teletrabajo es esencial. Nosotros, por ejemplo, estamos empezando a trabajar para poder generar digitalización de estas necesidades. Podemos hacerlo mucho y mi recomendación es en este momento, si usted no tiene un software, no tiene un app que le permita o le llame la atención cada X tiempo, que coordine con su propio equipo. Y aquí entra mucho en función el líder, ¿verdad? O sea, el líder debería decir, nos vamos a reunir virtualmente, no importa, a esta hora de la mañana y a esta hora de la tarde para hacer estiramiento juntos. Y encendemos toda la cámara y todos vamos a ir haciendo el conteo, etcétera, etcétera. Entonces, esa interacción que sea virtual genera también comunicación, genera cultura, genera comunión entre el equipo y eso también alivia niveles de estrés y demás. El stretching es sumamente importante y no debemos solamente hacer estiramiento. Mi recomendación es también hacer movilidad. Entonces, los programas de stretching deberían estar unidos en esas dos líneas, hacer estiramiento y hacer también movilidad para mejorar todo lo que es la circulación sanguínea a la sangre, el cambio de posicionamiento de mi cuerpo durante muchas horas en la misma postura, cambiar un estiramiento, cosas así. Es un tema muy, muy amplio, pero es esencial que hagamos programas de estiramiento y movilidad y que se apliquen mínimo 2 veces al día en cada equipo de trabajo. Excelente. Muchas gracias, Julio, por tu ponencia. Nos quedó muy claro todo. Cualquier duda o consulta adicional que tengan, ahí ustedes verán los códigos QR para enviarnos un correo con su duda o consulta o cualquier información adicional que les podamos complementar. Y sin más, pues le damos paso a la siguiente ponencia. Muy buenas tardes a todos. Gracias, Julio. Igualmente para vos. Mucho gusto, Randall. Muchas gracias a todos.